convertido en un elemento central de la teología de muchas denominaciones cristianas. Y dice, el nacimiento pentecostalismo en Topeka es un testimonio del poder de fe, la oración y la creencia en la presencia del Espíritu Santo. Ah, muchas gracias, hermana Eneida. ¿Alguien más quiere dar su opinión? ¿Qué se le quedó? A mí lo que me llamó mucho la atención, o sea, eh, toda esta información es muy buena. Ya habíamos visto algo de lo de Azusa y todo eso, pero algo que me llamó la atención fue que el comentario de este documento que dice que unas reuniones ordinarias, cuando muchas veces pensamos que nuestras reuniones, nuestros estudios bíblicos son ordinarios, se convirtió en algo tan extraordinario. Y eso es algo que me llamó mucho la atención porque muchas veces, otro estudio bíblico, otra reunión, ¿verdad? Pero muchas veces estas cosas pequeñas que hacemos para seguir aprendiendo y para acercarnos más al Señor se pueden convertir en cosas que pueden cambiar generaciones y cambiar la historia, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Así es. Excelente. ¿Alguien más tiene algo para decir? El hermano Cristian. Sí, bueno, perdón porque ando un poquito con gripe y ahí sí no me Tranquilo. escuchan bien, me dicen, a mí me llamó la atención bastante de todo este comentario y no sé por qué vino a mi memoria como un predicador, 12 discípulos, se expandieron el evangelio por todo el mundo y era algo que se miraba tan sencillo, tan plano, tan simple, ¿no? Un predicador en un monte, en una piedra, y sus muchachos a la orilla del río, algo tan básico, usando lo más sencillo, lo más básico, y wow, cómo se expandió por todo el mundo. Y esta historia, hoy en la historia de Jesús, de repente se levantó un Saulo que fue mucho más allá. Y lo asimilo mucho con esto porque algo que empezó pequeño y luego el testimonio de una primera persona que habla en lengua y luego llegó este señor William y como quien dice, lo revolucionó y fue mucho más allá. Entonces, rápido la mente me dio como, wow, algo tan pequeño como se pudo expandir tanto y algo tan pequeño que comenzó en un edificio tan pequeño como alcanzó tantas cosas más, pues. Sí, así es. Excelente comentario. ¿Quién más quiere participar? Yo. Ah, Paul, pero espera un momentico que primero Anita y después vos. Ok. Ok. Ana. Algo que me pareció muy interesante es que en el primer derramamiento del Espíritu, el Señor permitió que fueran una mujer, cuando sabemos que en 1900 el machismo era a flor de piel Ujú. y que Dios permitió que lo que pasó en Azusa fuera a través de una persona de color eh, negra, cuando en esa época también el racismo estaba muy alborotado, pero Dios no escatimó ese tipo de personas, sino que antes las usó y hizo algo grande, porque a través de la primer derramamiento del Espíritu se regó y William había estudiado con el que inició ese estudio bíblico y no tuvo miedo de hacer lo que pasó en Azusa. Entonces me pareció muy impresionante que en esa época, pues en todo momento Dios utiliza a las personas que menos uno cree y que en ese momento son rechazadas. Muy bien, es verdad, Anita. Dios muchas veces utiliza las personas que uno puede imaginar para glorificarse y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, Paul iba a participar ahorita. Todavía voy a participar. Am, Me gustaba tanto lo que estaba leyendo de que cuando iniciaron a su grupo, iniciaron con fe
esperando, dice algo como, como sobrenatural, algo así, leí más o menos, y pues Dios se reveló, que pues no era común en esa época. Igual, luego igual me puse a pensar por lo que hizo Jesús y sus discípulos, gracias a ellos se regó el evangelio al mundo entero, y gracias a este movimiento pequeño, también las asambleas, y no, como movimiento se regó al mundo entero, que, que me asombra más y más las asambleas, como yo soy recién en las asambleas, que será unos 5 años máximo, pero toda mi vida he ido a la iglesia, y como cuando algo sale bien, se sigue desarrollando y desarrollando, y pues en muchas actividades que hay acá en la iglesia, pues me da alegría porque pues yo no crecí así, yo crecí con un pastor muy estricto, muy acá, y no había muchas enseñanzas am, como las que hay aquí, y para ver pues los inicios de las asambleas, cómo fueron, me da alegría. Pero estaba muy bonito esto, que pues de algo muy chiquito ya hasta el mundo entero sabe todo esto. Y yo creo que eso. Bueno, muchas gracias, Paul. ¿Alguien más quiere participar? No sé, el hermano Emilio, Walter. Yo, Ok. ah, dos cosas me llamó la atención de la historia. Dice que empezó con un grupo, con un pequeño grupo de personas que estaban deseosos de conocer los aspectos más profundos de la espiritualidad cristiana. Y eso para mí es muy importante porque es la paradoja, ¿no? De decir, ¿por qué vamos a buscar a Dios cuando ya lo hemos encontrado? Pero eso es una paradoja de un cristiano, que no podemos encontrar la respuesta porque um, la misma palabra de Dios dice, ¿no? Que el que busca con todo su corazón lo encontrará. Y ese deseo de buscarle y de conocerle más es algo que me llamó la atención. Esas personas que estaban deseosos de conocer más, de meterse más a las aguas profundas. Y la otra cosa que me llamó la atención es el lugar ya no existe ahora, ya no está en pie. Y recordando las ruinas de los países Asia Menor y la actual Turquía, y cómo están las ruinas ahora. Todo eso pasa, pero la palabra de Dios siempre trasciende, y trasciende tiempos y trasciende lugares, y no hay nada que lo pueda parar. Es lo que llamó la atención a mí. Excelente. Bueno, ¿alguien más? Ok, Hermano lo que a mí me gustó bastante es que como este pastor no dice que no fundó una iglesia, sino fundó una escuela bíblica, una pequeña escuela bíblica, para estudiar lo que es el Espíritu Santo según los hechos. Y cuando veo eso, me doy cuenta de que muchas veces nos preocupamos mucho por construir mi iglesia, por construir un templo, un edificio, cuando en lo pequeño Dios se mueve, que es lo que aquí sucedió. Que ya en el 1901, Agnes Osman, que es la persona que recibió el Espíritu Santo, y desde allí son los inicios del movimiento pentecostal. O sea, ahora ya tenemos incluso una fecha como cristianos, son historias que debemos de tenerlas bien claras nosotros, ya que vamos a estar en algún momento, podrían preguntarnos algo. Y estas cosas me encantó bastante, porque la historia comienza pequeña y termina muy grande. Si bien es cierto, el edificio ya no está, pero sí hay una placa donde dice sobre el movimiento que hubo en Azusa. Está esa placa. Así que me gustó mucho. excelente. Bueno, todo esto nos lleva a pensar, o siempre me lleva a pensar, como los de ustedes que viven en lugares donde nieva, ¿cierto? Cuando hay avalanchas. Muchas veces comienzan con pequeñas bolas de nieve,
Y cuando el Señor se quiere manifestar, es como una pequeña bola de nieve que va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta que se hace gigantesca, ¿cierto? Entonces, todo esto que aconteció, todo este movimiento tuvo sus orígenes desde antes, ¿cierto? Desde movimientos como, movimientos como los que inició Juan Wesley con el metodismo, cuando hablaban, ¿cierto?, de la santidad y que sirvió como puente para que se diera todo el movimiento pentecostal. Ahora entonces les voy a hablar un poco de la historia de Paran. Me confirman si pueden ver. ¿Pueden ver? Sí, Ahí están viendo. ¿Sí? sí. Bueno, Ok. Bueno, entonces vamos, gracias Ana. Vamos entonces a ver sobre la historia de las asambleas de Dios. Y para hablar de la historia de las asambleas de Dios, es importante que iniciemos hablando de Charles Fox Parham, 1873-1929. Bueno, él fue un predicador metodista y él era partidario del movimiento de santidad. Entonces, el movimiento de santidad, ¿qué era? Era una corriente protestante que surgió a mediados del siglo XIX en Estados Unidos y estaba basado en las enseñanzas de Juan Wesley y se enfocaba en la entera santificación o perfección cristiana. ¿Cómo así? Wesley predicaba que el cristiano podía tener una experiencia espiritual tan magnífica que podía llegar a la perfección, es decir, a elegir no pecar, ¿cierto? A estar voluntariamente sin pecado. Y para él esto era como una segunda bendición purificadora, ¿sí? Del movimiento de Juan Wesley salieron iglesias como el Nazareno y el Ejército de Salvación, obviamente también la iglesia metodista. Y esto sirvió de puente para el pentecostalismo. Entonces, Parham creía en este movimiento de santidad, ya que había crecido en él. Entonces, él nació el 4 de junio en 1873. Sí, estamos en la primera diapositiva. Él nació el 4 de junio de 1873 en Iowa, Estados Unidos, y fue criado en un hogar cristiano y era temeroso de Dios. Desde niño, él sufrió graves enfermedades. Una de ellas fue la fiebre reumática y el pie de Sambo, que ya se los voy a mostrar. ¿Pueden ver esta diapositiva? Yo veo la primera. Estamos en la primera. Ok, les imaginé. Entonces, ahí pueden ver. Sí. Espérenme un momentico. Ok. Bueno, entonces él sufrió de fiebre reumática y también del pie de Sambo. Como pueden ver, la fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria que puede presentarse después de una infección por una bacteria que se llama estreptococo y puede afectar el corazón, articulaciones y el cerebro. Por eso Paran era una persona muy débil desde que era bebé.
Desde que era muy pequeño, era una persona físicamente débil. Y tenía también pies ambos, es decir, que tenía una deformidad en uno de sus pies. Bueno, durante toda su infancia y hasta su juventud, él sufrió muchos episodios con fiebre reumática. Sus padres, los padres de Paran, eran cristianos, ¿cierto? Y su madre murió en 1885. Él era un niño. Y esto pues le afectó profundamente, lo que hizo que él le prometiera a su madre que cuando se iba a convertir al cristianismo, ¿cierto? Antes de que todo esto sucediera, su padre, William Parra, decidió que todos ellos irían a vivir a una ciudad del condado de Sedgwick, en Kansas, y era una granja. Allá estuvieron gran parte de la vida de infancia de Parra. Entonces, como era un muchachito débil, ¿cierto? Le afectó mucho cuando su madre muere. Este fue un golpe muy duro para él y le prometió a su madre que la vería en el cielo. Por esta razón fue que él se convirtió al cristianismo y se une a la iglesia metodista, ¿cierto? Él se une a la iglesia metodista y comienza a enseñar en la escuela dominical desde muy jovencito. A los 15 años, él ya era predicador, ¿cierto? Comenzó a predicar. Y aunque la intención de él era estudiar teología, pues terminó estudiando medicina. Sin embargo, estaba sirviendo en la iglesia y como les conté, a los 15 años comenzó a predicar y comenzó un ministerio, ¿cierto? Entonces, en todo este proceso, Paran tuvo momentos de episodios muy graves con el tema de la fiebre reumática. Todo esto lo hizo pensar en algún momento que iba a morir. Y como él pensó que iba a morir, era como que en su mente un constante pensamiento de esto es que Dios me está reclamando porque no le estoy sirviendo, ¿cierto? Y en 1891, finalmente, estaba preso de una de estas fiebres reumáticas bien fuertes y al sentir que Dios le estaba reclamando porque no le estaba sirviendo como debía ser, entonces él decide arrepentirse y entonces decide que le va a servir al Señor. En ese momento, Paran experimenta la sanidad divina. Dios le sana tanto de la fiebre reumática como del pie de Sambo con el que había nacido. A los 20 años, entonces, él se convirtió en pastor temporal, ¿cierto? De la iglesia metodista en Eudora, en Lawrence, Kansas. Y bueno, ustedes, como les acabé de decir, él estaba influenciado por el movimiento de santidad, así que él enseñaba sobre santificación, sobre el bautismo del Espíritu Santo y obviamente sobre la sanidad divina, ¿cierto? Entonces, todos estos principios él los estuvo enseñando durante un buen tiempo. Pero en 1895, pues él decide romper con el metodismo y empieza su propio ministerio independiente. Y en este ministerio empezó a tener reuniones de avivamiento. ¿Sí pueden ver las diapositivas? Ok. Entonces, él comienza esas reuniones de avivamiento. En 1896 contrae matrimonio con Sarah Tiswell, ¿cierto? Y luego de que contrae matrimonio con ella, al año tienen a su primer hijo. Sara era hija de
padres cuáqueros, que era también un movimiento cristiano. Eran cristianos, pero la diferencia de los cuáqueros es que ellos creen como en la paz, creen en la dirección del Espíritu Santo, pero no creen en ser dirigidos, por ejemplo, por un clérigo, por un sacerdote, no. Solamente ellos en sus reuniones iban, se sentaban, se ponían a orar y esperaban que el Espíritu Santo se manifestara a sus vidas. Y eran personas pues que creían en la paz, en ser pacíficos, en cero violencia. Entonces, él se casa con ella, al año tienen a su primer hijo. Y entonces es allí cuando Paran decide que se deben de trasladar a Topeka, Kansas, ¿cierto? Porque el ministerio comienza a crecer y establece su obra allí en Topeka, Kansas. Estando allí, ¿cierto? Entonces empieza no solamente un ministerio de evangelización a nivel espiritual, sino que también comienza una obra social. Comienza a hacer misiones para pobres, también funda orfanatos, funda el periódico La Fe Apostólica y funda el Centro Ministerial Hogar Divino de Curación, ¿cierto? Entonces, Baran considera que no solamente el evangelismo o el evangelio debe ser algo espiritual, sino que también debe ser algo social. Entonces, ya para 1890 comenzó a creer él que el Espíritu Santo permitía a las personas que se convertían al cristianismo el poder hablar en lenguas extranjeras espontáneamente, es decir, sin tener necesidad de estudios especializados para aprender otro idioma. ¿Y por qué creía él esto? Porque esto creía él, le permitía a los nuevos creyentes extender el mensaje del Evangelio de Cristo a muchas más personas, ¿cierto? Y él creía que todas las personas podían llegar a tener esta habilidad guiados por el Espíritu Santo. Finalmente, esto se llegó a identificar como el hablar en lenguas, como lo conocemos hoy en día todavía, ¿cierto? Entonces, en 1990, eh, en 1990, si me oyen a mí, estoy muy moderna. Ya para el 15 de octubre de 1900, en Topeka, entonces, Paran se va con 40 personas, ¿cierto? Que también tienen sus cónyuges y sus hijos, ¿sí? Y se va con este grupo de personas a un edificio en Topeka que tiene como dos torres. Todos trabajan en la construcción de esto y se instalan en una de las dos torres, ¿cierto? Y hacen momentos de oración 24 horas al día. Ellos entonces empiezan a hacer oraciones, se instalan allí y al hacer oraciones empiezan a sentir mucho la presencia del Espíritu Santo. Es así que el 15 de octubre él funda el Colegio Bíblico Betel. A esta primera etapa se inscriben más o menos unos 40 estudiantes, ¿cierto? Y en ese proceso se inscriben también personas o estudiantes que tenían credenciales también de la iglesia metodista. Para más o menos esta temporada, Paran empezó a buscar una experiencia pues de mayor profundidad con Dios. Y él pensaba que había una decadencia espiritual, que había una decadencia espiritual en toda la iglesia. Por lo tanto, al final del primer trimestre de estudios de este primer grupo de estudiantes, él les pide que hagan un estudio sobre Hechos capítulo 2 y les pide que investiguen
¿cuál podría ser la señal para identificar que una persona ha sido bautizada con el poder del Espíritu Santo? ¿Cierto? O que una persona ha recibido al Espíritu Santo y su bautismo. Entonces, para el mes de enero de 1901, los estudiantes, al igual que Paran, llegan a una conclusión. ¿Ustedes se imaginan cuál fue la conclusión? ¿Cuál sería? De hablar nuevas lenguas. Exacto, muy bien, hermano Cristian. Hablar en lenguas, ¿cierto? Así que iniciaron reuniones de oración a partir de esto. Inician entonces sus reuniones de oración. Es así que el 1 de enero de 1901, como ya leyeron en el primer documento que miramos, Agnes Osman, que vivió entre 1870 y 1937, era una misionera de la ciudad de Topeka. Ella entonces le solicita a Paran que por favor imponga sus manos sobre ella. Cuando Paran impone sus manos sobre ella, pues empieza a hablar en lenguas. 2 días después, ¿cierto? De este momento, también recibieron al Espíritu Santo y hablaron en lenguas en un cuarto otros estudiantes y la esposa de Paran. Cuando Paran entonces los encuentra, siente la presencia de Dios y ahí mismo él también recibe al Espíritu Santo. Una vez que todo esto empieza, todas estas manifestaciones del hablar en lenguas comienza tanto en estudiantes como en Paran, como en la misionera, como en la esposa de Paran, ¿cierto? Entonces él empieza un nuevo movimiento. A este movimiento él le llama el movimiento de la fe apostólica. Pero a pesar de todas estas manifestaciones que se dieron de hablar en lenguas, pues en principio no tuvo mucho crecimiento, ¿cierto? Hasta el otoño de 1903. ¿Qué pasó en el otoño de 1903? Había una mujer ciega de la ciudad de Galena. Y esta mujer, ¿cierto? Empieza a recibir, o mejor dicho, recibe sanidad en uno de los cultos realizado en el Dorado Spring en Missouri. Ella entonces recibe sanidad, recibe la vista y esto es demasiado notorio, por lo tanto invita a Paran y a su grupo a que vayan a Galena, ¿sí? La mujer se llamaba Mary Arthur y con su esposo extendieron esta invitación a Paran. Es así que Paran va a Galena con el grupo de sus estudiantes y allí empiezan a hablar sobre el Evangelio. Y dentro de tantas personas que se convirtieron, hubieron más de 800 personas que se bautizaron. Entonces, hubieron bautismos masivos, sanidades y muchas personas hablaron en lenguas. Pero algo muy curioso que aconteció en esta etapa es que entre estas personas estaba alguien que se llamaba Howard Goss. Howard Goss vivió entre 1883 y 1964. Y va a ser una persona muy importante dentro del movimiento. Howard Goss fue uno de los fundadores de las Asambleas de Dios posteriormente y también se convirtió en el primer intendente general de la Iglesia Pentecostal Unida. Porque vamos a ver pues que de todo este movimiento pues salen ambas, ¿cierto? La Iglesia Pentecostal Trinitaria que ya pues venía, Paran en principio también era trinitario y también sale la Iglesia Pentecostal Unida, ¿cierto? Entonces, con todo este mover se empieza a expandir el movimiento. Entonces, con el avivamiento del Espíritu sobre tantas personas, Parham establece iglesias en Kansas, en Missouri, en Oklahoma y en Texas. Bueno, hasta aquí
¿Qué piensan ustedes de toda esta historia que hemos visto? Tranquilo, Pastor Oscar, yo les voy a enviar las diapositivas. Lo veo con la tablet. Ahorita se las comparto al final de la clase. ¿Qué piensan de todo esto que se generó con Charles Foss Parham? Yo tengo una pregunta de lo último que dijo. Sí. Parham era trinitario, pero de ahí la otra persona era de la Iglesia Pentecostal Unida. ¿El otro era que unitario? Ah, bueno, ahorita más adelante que no se me adelante. Ok, Sí, Parham inicialmente era trinitario, pero no termina siendo trinitario. ok, me adelanté. No, pero está bien, ¿cierto? Parham, como venía pues de la iglesia metodista, era como cualquier protestante, era trinitario, creía en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cierto? Y en principio, pues todo el movimiento pues tenía este mismo énfasis, sino que ya esta división surge después. De todas maneras, en esta lección y con el pastor John Hare van a poder adentrarse un poquito más en todo este tema. ¿Qué piensan entonces hasta aquí de lo que hemos visto? Bueno, número uno, bastante información con fechas y es como cuando te narran una historia, ¿verdad? Importante. Lo que más me impactó y el mensaje que me dejó todo esto es que mientras ellos más buscaban del Espíritu Santo, el Espíritu Santo más se revelaba. Esa es la enseñanza que me dejó, ¿no? Obviamente que hay muchas cosas. Primero recibió uno las lenguas, después recibieron otros más, después hubo sanidad. O sea, el Espíritu Santo fue dándole conforme ellos seguían buscándolo, ¿no? Y eso es el mensaje que me da esta historia. Muy bien, y algo muy interesante que podemos también notar aquí, si lo han notado, que esto también ha servido de base para nuestra doctrina, ¿cierto? Entonces, a lo largo de muchos años, siempre hemos pensado que el bautismo del Espíritu Santo se manifiesta en el hablar en lenguas. Aunque como también hemos visto en otras materias, en otras lecciones, pues ya hoy en día también se está considerando que no solamente el hablar en lenguas es una manifestación de que soy bautizado en el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque hay otros cambios evidentes en las personas. Hay personas que de pronto a veces dicen, ay, entonces yo no hablo en lenguas, ¿por qué sucede? Hay cristianos que llevan muchos años, son fieles, aman profundamente a Dios, pero no hablan en lenguas, pero y este asunto por decirlo así, les preocupa, les mortifica, porque sienten que no han sido bautizados. Entonces, en últimas décadas se ha venido como mirando, pero es que hay otras manifestaciones, ¿cierto? Que nos indican que una persona está llena del Espíritu Santo y que está siendo empoderada por él para llevar el mensaje del Evangelio, ¿cierto? Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta y por eso hice este stop, ¿sí? Porque aunque inicialmente Parham y sus estudiantes llegaron a la conclusión, bueno, la evidencia física o más palpable de que las personas están siendo bautizadas o empoderadas por el Espíritu Santo es hablar en lenguas, pues ya hoy en día se ha ido mirando que hay otras manifestaciones del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el dominio propio, las personas que son capaces de dar sabios consejos, que tienen don de sabiduría, etcétera, ¿cierto? O que han manifestado cambios importantes en su conducta, en su temperamento, en fin. A ver, hermano Emilio, que alzó la mano. El micrófono. Perdón. Sobre lo que usted está diciendo, que muchas veces nos han enseñado en nuestras iglesias que si no hablas lenguas, no eres bautizado en el Espíritu Santo. Y eso es un error.
ahora conocemos que es un error, porque en 1 Corintios 12, Pablo enumera diferentes dones. Entre ellos enumera palabra de sabiduría, palabra de ciencia, la fe, dones de sanidad, operación de milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diferentes lenguas, interpretación de lenguas y todas estas cosas que Pablo enumera. Y al final Pablo le dice creo que es en el 12:30, que le dice, y ustedes hablan lenguas. La respuesta era quizás, no, no todos hablamos lenguas. Pero no todos hablamos lenguas, pero una de estas son todos estos dones. El Señor los ha puesto para la iglesia, para nosotros, porque mucha gente cristiana se preocupa porque llevamos años que no hablamos lenguas y llevo años siendo cristiano y yo nunca he hablado en lenguas y nos hacemos diferentes preguntas y pensamos que no somos bautizados con el Espíritu Santo, pero cuando vemos esta enumeración de dones espirituales que Pablo dice en el libro de Corintios, nos damos cuenta que hay algo de eso, en que el Espíritu Santo sí nos ha bautizado, nos ha proporcionado dones. Así de que eso que usted toca es muy importante, porque muchas veces nos hemos encerrado en ese círculo de no hablo lenguas, no soy bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Alguien más tiene alguna opinión para dar? Bueno, entonces, muchas gracias, hermano Emilio, totalmente de acuerdo. Y hicimos ese stop para hacer esa pequeña aclaración. Pero sí es importante tener en cuenta que esas personas realmente, cuando iniciaron este movimiento, que sintieron este mover del Espíritu Santo, realmente lo hicieron con un corazón dispuesto. Como vimos, se entregaron al servicio total. No solamente un servicio a nivel espiritual, sino también social, ¿cierto? Y se esforzaron por mantenerse fieles y se vieron los resultados, el respaldo de Dios en todo este proceso. Bueno, vamos a continuar. ¿Pueden ver? Bien. Entonces, estábamos ahorita hablando que con todo este movimiento, pues hubo una expansión, ¿cierto? Se crearon entonces iglesias en Kansas, en Missouri, en Oklahoma y en Texas. Y una vez se establecen estas iglesias, ¿cierto? También cabe notar que había una sede principal. La sede principal estaba en Buster Spring, también en Kansas. Era un pequeño pueblo de Galena. Bueno, para el año, entonces, 1905, se realizan servicios en Orchard, Texas. Allí el avivamiento fue fuerte, fue intenso, ¿cierto? Y se propagó hasta llegar a Houston. En esta ciudad había una mujer en silla de ruedas. Esta mujer entonces recibe sanidad y esto eh, se hizo muy notorio. Y al hacerse tan notorio provocó aún más el crecimiento del movimiento. Por lo cual, entonces Charles Parham decide iniciar un instituto a corto plazo en Houston. También crea ya un instituto bíblico, ¿cierto? Como vemos ahí en la imagen, esa era para el entonces la sede de la fe apostólica y la escuela bíblica en Houston, Texas. Es ahí donde inician clases, ahí también entonces empiezan a recibir clases personas como Howard Goss, que les mencioné ahorita, que iba a ser un personaje o va a ser un personaje clave y muy importante dentro de la historia de las asambleas de Dios. Pero también hay otro personaje que ahorita, por cierto, Anita hizo notar, que era William Seymour, ¿cierto? William Seymour era negro. Y en esa época, pues desafortunadamente, aún en el cristianismo,
existía este tema del racismo, ¿cierto? Entonces, a él, a Seymour, se le permitió estudiar, pero a diferencia de los estudiantes blancos, de los estudiantes caucásicos, no se le permitió estar en el salón de clases. Así que a William le tocó estudiar, por decir algo, desde el pasillo. Escuchaba las clases de Paran desde algo así como una especie de orificio que había en la puerta, ¿cierto? Esto por ser negro. Y le tocaba entonces recibir las clases fuera de la habitación. Bueno, aunque él estaba recibiendo esas clases a través de la grieta, parece ser que absorbió de todo y parece ser que eso no lo hizo rendirse, sino que antes fue persistente. Y es entonces cuando lleva todas estas enseñanzas de Paran a Azusa, en Los Ángeles, California, ¿sí? Y allí en Azusa es cuando se genera este gran avivamiento. Cuando se genera este gran avivamiento en la calle de Azusa, William Seymour invita a Paran para que él vaya a estas reuniones y también para que le ayudara a supervisarlo. Goss, Howard Goss, aún no había recibido al Espíritu Santo, aún no había hablado en lengua, ¿cierto? Sin embargo, estaba tan comprometido con la obra que se ofreció para ayudar en la propagación del desarrollo del mensaje de la fe apostólica. Y es así que en abril de 1906, pues Goss recibe al Espíritu Santo mientras viajaba con otros obreros estudiantes desde Orchard a Alvin, Texas. Él entonces habla en lenguas durante una semana y también pudo predicar en inglés 2 semanas después. Él entonces es nombrado como supervisor de la obra en Texas. Esto me hace acordar, mi papá me contaba que en un pequeño pueblo en Colombia, en una comunidad indígena, fueron a evangelizar, ¿cierto? Y fueron misioneros de Estados Unidos. Y el Espíritu Santo tomó a una de las mujeres de la comunidad indígena y los estadounidenses estaban sorprendidos, decían, ¿y a ella quién le enseñó ese inglés tan perfecto? Era que el Espíritu Santo la había tomado y una vez que el Espíritu Santo cesó su manifestación sobre ella les decía, no, yo no sé hablar ese idioma, yo ni siquiera sé qué estaba hablando. Pero ellos estaban sorprendidos por el inglés tan perfecto que ella hablaba en ese momento. Entonces, el Espíritu Santo puede hacer cosas increíbles y puede hacernos hablar no solamente en lenguas angélicas, sino también en los idiomas que nosotros podemos conocer a nivel del globo terráqueo, ¿cierto? Entonces, a partir de esto, el movimiento empieza a crecer. Y el crecimiento del pentecostalismo empieza a tomar. Ay, disculpan a mi mascota. Entonces, empieza a tomar gran auge. Espera un momentico. Bien, entonces el pentecostalismo, el movimiento pentecostal, ¿cierto? Empieza a tomar gran auge. Les voy a volver a compartir. Según David Bernard, en su libro Historia de la Doctrina Cristiana en el volumen 3, que fue traducido también por Julio César Clavijo y Jorge Isaac Manzano, ellos dicen que desde los movimientos promovidos por Paran en Kansas y Texas, el movimiento de la fe apostólica creció cerca
de entre 8.000 a 13.000 seguidores para 1906. Para 1908 habían cerca de 25.000 personas en el movimiento. Y esto se dio bajo el liderazgo de Parham. Parham entonces influyó mucho en doctrinas como el bautismo en agua, la unicidad de Dios, según sus escritos posteriores. Algo muy interesante de Parham dentro de sus creencias o dentro de su formación era que él creía en o era defensor del británico-israelismo. El británico-israelismo o anglo-israelismo, pues era una doctrina del fundamentalismo cristiano que establece una creencia, y es que los anglosajones eran una de las tribus perdidas de Israel, como por ejemplo la tribu de Efraín que se narra en Génesis 13 al 19. Y ellos consideraban que eran los verdaderos elegidos de Dios en la actualidad, ¿cierto? Y entre sus bases estaba la idea de que anglo, la palabra anglo se derivaba de la palabra ángel y de que sajón se derivaba del inglés saxon y que era una transliteración del nombre Isaac, ¿cierto? Entonces, ellos lo tomaban como hijo de Isaac. ¿Les estoy hablando muy raro? ¿Está bien? Ok. El problema con esta creencia es que muchos movimientos extremistas, ¿cierto? Han tomado estas posturas para, por ejemplo, rechazar personas negras o personas hispanas, ¿cierto? Entonces, esta postura ha sido refutada, por ejemplo, por la etnología, que estudia las diferencias de los diferentes pueblos en el mundo, o por la genética y por la lingüística, porque no tiene ninguna base sólida. Entonces, Parham sí creía en esto, ¿cierto? De ahí que podemos ver un poquito al principio su actitud con respecto a que William Seymour no estuviera en el salón con las demás personas blancas. Entonces, antes de su bautismo con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, pues Parham era un protestante trinitario y creía en el Padre, creía en el Hijo y creía en el Espíritu Santo. Pero en algún momento, pues él siente del Señor, ¿cierto? Dice él, como lo escribe en su libro o lo deja constatado en su libro, una voz llorando en el desierto, que el Señor lo está llamando hacia la importancia de la unicidad de Dios. Es decir, al no creer en la Trinidad, sino en un Dios solamente, en Dios solamente, o como nosotros lo sabemos, los pentecostales unidos creen que Jesús es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Y que se manifestó de estas diferentes formas a través de la historia, que en el Antiguo Testamento Jesús se manifestó como el Padre cuando vino a salvarnos como el Hijo, y que al ascender y volvió manifestándose como el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, este es el tema de los pentecostales unidos. Entonces, Parham cree como en esa unicidad a partir de 1902. Y lo deja constatado en su libro Una voz llorando en el desierto. Bueno, Parham enfrentó controversias y divisiones doctrinales, porque obviamente al crecer el movimiento estuvieron los que no estuvieron de acuerdo con que esta doctrina se enseñara y que se mantuviera la creencia en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Más adelante van a profundizar un poquito más en esto. Pero Parham también fue arrestado en un momento dado por malas conductas sexuales. Sin embargo, lo soltaron poco tiempo después porque no hubieron pruebas en su contra,
Así que tampoco habían testigos suficientes, o sea, falta de testigos, falta de pruebas, y lo liberaron. Algunos opositores creían que Paran era culpable de lo que lo acusaban. Otros, sus defensores, creían que simplemente había sido inculpado. Sin embargo, él siguió avanzando, ¿cierto? Y vivió sus últimos años en Buster Spring, Kansas. Él siguió durante los últimos 20 años de su vida viviendo allí en Buster Spring y escribió estos libros en 1910, Una voz llorando en el desierto, y en 1911 escribe El Evangelio Eterno. Él continuó predicando sobre pentecostalismo, él trabajó como evangelista y como sanador de fe. Constantemente siguió viajando, ¿cierto?, a las iglesias pentecostales hasta que finalmente falleció el 29 de enero de 1929 a los 56 años de edad. Digamos que murió relativamente joven. Bien, entonces hasta aquí hemos visto pues sobre Parham, quién fue el que inició todo este movimiento eh, de fe apostólica. Entonces, para la siguiente sesión, hoy para los que de pronto sienten que en la primer clase tienen sueñito, ¿quiénes tienen sueñito? Hoy vamos a dejar así, pero enseguida les voy a mandar, pues obviamente las diapositivas para el pastor Oscar y la pastora Carla, para todos. Y les voy a dejar una tarea, ¿cierto? Esa tarea la deben de tener, es un informe de lectura, la deben de tener para la próxima semana, ¿cierto? Entonces les voy a mandar un libro de simposio ministerial. Van a leer, por favor, de las páginas 201 a la 221. Ustedes le deben de enviar este informe al pastor John. Si no tienen el correo, también enseguida se los anexo. ¿Podría repetir, por favor? Todo. Sí, claro. Ahorita les voy a mandar un libro, Simposio Ministerial. Van a leer, por favor, de la página 201 a la 221. Y vamos a hacer un reporte de lo que leamos ahí. Exacto. Van a hacer un informe de lectura. En el sílabo decían que más o menos unas 500 palabras. Listo. O sea que no es tan extenso. No es tan largo, no es tan largo, ¿cierto? Entonces, también les voy a mandar el link de un video para que también lo vean. También hacen un informe sobre esto, ¿cierto? ¿Hace otro informe Sí, sobre lo que hemos visto hoy? sobre el video que les voy a mandar, Oh, ok, perfecto. ¿cierto? Les voy a mandar un video, un link para que vean un video esta semana y ustedes hacen un informe de ese video. Recuerdan que ahorita en el sílabo estábamos leyendo que van a haber informes de lectura e informes de los videos que se mandaron. Igual enseguida les voy a pasar el sílabo. Y también el informe del video deben ser 500 palabras mínimo. Sí, no son informes muy largos. Pues ustedes escuchan 500 palabras y se les hace, pero no. Eso puede abarcar inclusive que más o menos una página, página y media más o menos. Dependiendo ustedes de cómo escriban, vea, les doy un clic, entonces pueden ajustar todo. Eso ponen en verdad a tamaño 10, que es una letra grande, y la ponen espaciada a 1.5, 2 y vea, se les hace como 2 o 3 hojas.
Eso también es para presentar en la próxima clase. El video y Se lo lo del... envían, sí, se lo envían al pastor John para antes de Las la... dos tareas para la próxima semana. Ujú, listo. Ok. Y ahorita pues les envío las diapositivas que les mostré ahorita y también el link del video, el sílabo. ¿Qué más les debo enviar? Tienen el correo del pastor John, ¿cierto? Todos lo tienen. Está en el sílabo supuestamente también. También en el sílabo está. So, entonces, nos va a enviar el libro y el link para el video. Exacto. Ok. Y el sílabo Y las diapositivas. y las diapositivas, sí. Y la grabación de hoy. Ah, sí, la grabación, pero esa sí tiene que ser mañana más o menos porque siempre se demora para cargar. Si todos aceptaron, ¿cierto? Si alguno no aceptó, como dicen por acá, pailas. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar en esta primer sesión. A ver, ¿alguno le gustaría ofrecerse para despedirnos en oración? Por favor, no se me tiren todos. Yo. Ah, bueno, la doctora Carla. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor. Te damos la gloria, la honra y el honor, Padre Santo. Te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, para seguir creciendo, para poder seguir avanzando en tu reino, Padre Santo. Te pido, Señor mío, que tú bendigas a cada uno de nuestros compañeros, Señor mío. Te damos gracias por la vida de la pastora Arlet que nos ha traído la lección de hoy, Señor. Y te pedimos que tú nos des un sueño reparador y que tu misericordia nos vuelva a encontrar el día de mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, Dios les bendiga grandemente. Espero que tengan una muy buena noche. Dios les Buenas bendiga. noches. Buenas Bendiciones noches. a todos. Bendiciones. Buenas noches. Chao, chao.